Hola chicos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Bueno, soy Hernán acá de Bariloche y antes que nada quiero agradecerles por la invitación y bueno, por poder compartir este tiempo juntos. Saben, hoy queremos hacer algo quizás diferente. Por propuesta de los líderes de ustedes, queremos hacer algo distinto. Y esto distinto que vamos a hacer es que en vez de tener una predicación tradicional, como lo hacemos habitualmente, vamos a intentar compartir un estudio bíblico, un estudio que vamos a hacer entre todos. Vamos a intentar hacerlo lo más interactivo posible. Así que, bueno, prepara tu Biblia, separa también algún papel, algún avirome para tomar apuntes, responder a las preguntas. Y lo que te quiero invitar es, hay un método que a nosotros nos gusta mucho en nuestra iglesia, acá en la Iglesia Bautista de Bariloche, que lo aplicamos mucho en todas las áreas, con jóvenes, adolescentes, en todas las áreas de la iglesia, y es el famoso método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? De alguna forma es un método que nos ayuda a poder estudiar la Biblia y lo hacemos a través de tres grandes etapas. La primera etapa es la etapa de la observación, que de alguna forma responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? Y ahí lo que hacemos es mirar bien el texto bíblico, tratar de subrayar las palabras claves, los puntos más importantes, cuáles son aquellas palabras que nos llaman la atención. El segundo paso del método inductivo se llama interpretación. Y a este paso podemos quizás responder a la pregunta, es ¿qué significa el texto? Y ahí es donde tratamos de desarrollar un poquito más algunos aspectos, tratamos de interpretarlo, tratamos de traer a la luz y construir un puente, ¿no?, entre el texto bíblico y el nosotros hoy. Porque el último paso es apasionante y es el paso de la aplicación. Y la pregunta que responde el paso de la aplicación es ¿qué significa este texto para mí? ¿Qué me está invitando el texto a hacer? ¿Qué acción me está invitando Dios a llevar adelante? ¿Hay algún pecado que dejar? ¿Alguna acción que reforzar? ¿Qué me dice el texto acerca de Jesús? Bueno, esos son pasos importantes y pasos a imitar. Y es dejar de ser un oidor o un estudiante de la palabra para poder llevarla a la obra, que es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Sabes que el texto que te quiero invitar a estudiar en este día es el texto de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Marcos 3, del 13 al 19. Si lo querés buscar ahí conmigo, dice la palabra de Dios. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso, y ellos se reunieron con él. A 12 de ellos los designó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos 12 eran Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, quien lo traicionó. Ahora, para hacer los pasos de la observación, a mí me gustaría que vos puedas responder ahí en tu lugar, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Y de alguna manera nos vamos a enfocar en dos grandes preguntas. La primera pregunta es, ¿dónde estaba Jesús en este momento? ¿Y quiénes eran estos 12? Bueno, vamos a intentar identificarlos ahora en unos minutos. Luego vamos a hacer el paso de la interpretación. Y dijimos que responde la pregunta, ¿qué significa? Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué habrá elegido Jesús a estos hombres? Y la segunda pregunta es, ¿para qué los llamó? ¿Para qué los llamó? Ahora luego vamos a ir al paso de la aplicación y que la pregunta que dijimos es, bueno, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí el texto? Ahora, cuando vamos a la primera pregunta, ¿dónde estaba Jesús? Bueno, vos, ¿qué respuesta encontraste ahí en tu lugar? Bueno, saben que el texto nos dice que Jesús estaba en un monte y cuando vamos a los textos anteriores, a los versículos anteriores, nos damos cuenta que Jesús pasa del escenario del mar de Galilea, al monte, a la montaña. Dice que subió un monte y probablemente estaba cerca de Capernaum, que es la región esta de Galilea. Gran parte de la primera etapa del Evangelio de Marcos acontece en la región de Galilea. Jesús va a retirarse, va a rodear, va a ir a diferentes regiones, pero habitualmente va a regresar a Capernaum.
Ahora, el texto nos dice algo muy interesante, y cuando vamos al texto paralelo, en Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13, dice que en esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración, y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también les dio el nombre de apóstoles. Y vos fíjate que Lucas nos añade un detalle, que Jesús no solamente sube a un monte para poder elegir a los discípulos, sino que antes de tomar la decisión de escoger a los discípulos, ahí el texto paralelo de Lucas nos dice que Jesús tuvo un tiempo de oración. Ahora, qué interesante, ¿no? Que Jesús mismo, Dios mismo, hecho carne, antes de tomar decisiones importantes en su vida, ora a Dios. Y pensaba, qué ejemplo que nos da Jesús, que antes de tomar decisiones de vida, esas decisiones importantes, esas decisiones que pueden marcar nuestro futuro, pero también el futuro de otras personas, y hasta aún que pueden limitar, condicionar o potenciar los planes de Dios sobre nosotros, qué importante que Jesús nos enseña que antes que nada, hay que orar. Qué distinto a nosotros, ¿no? Que muchas veces tomamos decisiones y luego consultamos al Señor. Tomamos decisiones y después le pedimos a Dios de alguna manera que acomode las cosas, que nos ayude, que salga a nuestro rescate. Ahora la segunda pregunta, ¿te la acordás? La segunda pregunta dijimos, ¿quiénes eran estos 12? Y vos sabés que estos 12 formaban parte del grupo de los discípulos. Y hay tres grupos distintos que van a rodear a Jesús a lo largo de todo el Evangelio. Y podríamos decir que estos grupos son como círculos concéntricos, ¿no? Círculos que están en primer lugar, o grupos que están primero más lejos de Jesús, después más cerca y después mucho más cerca. Y el primer grupo, el que está más lejos, es el grupo de las multitudes. Vas a ver que muchas veces en el texto habla acerca de las multitudes, que las multitudes se agolpaban. Por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 3, versículo 7, habla acerca de estas multitudes, estas muchas gentes que estaban alrededor de Jesús. Y el término que se usa para multitudes muchas veces es el término griego oklos, que eran aquellos que estaban movilizados por la emoción. Seguían a Jesús asombrados por sus milagros, por sus señales. Sin embargo, no creían necesariamente que Jesús era el Mesías prometido o el Salvador del mundo, sino que era un buen profeta, un maestro, quizás que era un milagrero. Vos, si te recordás bien, después ahí en Marcos, más adelante, en la alimentación de los 5.000, vas a ver que también están estas multitudes que los siguen a Jesús, siguen porque Jesús estaba sanando, estaba liberando a las personas de demonios, y estas personas, diríamos, son de la periferia. Pero luego hay otro grupo, y el texto del Nuevo Testamento usa otro término, que es el término seguidores o creyentes, que es el término colado. Y vos sabés que este grupo de creyentes reconocían que Jesús era alguien diferente, distinto al resto de los maestros de la ley. Reconocían que Jesús era alguien que tenía autoridad, que enseñaba con autoridad. Y vas a ver en el Evangelio que muchas veces lo comparan y dicen, bueno, que veían la autoridad de Jesús como las que enseñaba, pero no como los escribas y fariseos, ¿no? Era alguien distinto Jesús. Y reconocían que también Jesús tenía autoridad delegada por Dios. Eran también muchas veces motivados a seguir a Jesús, también como las multitudes por sus milagros, pero estos anhelaban ver un poco más. Creían que Jesús era enviado por Dios y creían en Jesús o algo de Jesús, pero todavía no eran necesariamente discípulos. ¿Y cuál es la mayor diferencia? La mayor diferencia es que cuando las enseñanzas de Jesús no eran de su agrado, cuando las demandas eran muy altas, o la apelación de Jesús, lo que Jesús los invitaba a hacer, demandaba un sacrificio de su parte, ellos se alejaban de Jesús y continuaban con sus vidas. Y podríamos decir que en estos creyentes o en estos seguidores no había compromiso de parte con ellos con Jesús. Por eso vos te vas a acordar ese caso donde se acercan 3 personas a Jesús y le dicen, bueno, yo te voy a seguir, pero antes déjame que entierre a mi padre. Bueno, yo te voy a seguir a donde sea que vayas. Y Jesús le dice, mirá, las aves de los cielos tienen nidos y las zorras guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Cuando Jesús le dice, miren que hay un precio para pagar para ser mi discípulo,
Bueno, estos se van y mueren en el anonimato. O sea, es un grupo completamente distinto a este grupo más íntimo, que es el grupo de los discípulos, y que la palabra que se usa ahí en griego es matetes. Y vos sabés que los discípulos iba a ser el grupo más íntimo de Jesús. Van a ser aquellos que reciben de manera continua las enseñanzas de Jesús. Podríamos decir que estaban sentados en primera fila y veían de primera mano el accionar de Jesús. Iban a ser testigos de todas las obras de Jesús. Y serían, como vamos a ver más adelante, aquellas personas escogidas para llevar adelante el gran mandato de ir y hacer discípulos. Los discípulos siempre iban a estar cerca de Jesús. Les guste las enseñanzas o no les guste lo que Jesús les diría o no les guste. Los discípulos siempre iban a estar cerca, eran parte del grupo más íntimo. Y estos eran parte de los discípulos. No eran ni seguidores, no eran ni creyentes y no eran parte de las multitudes, sino que era el círculo que estaba más cerca de Jesús. Ahora, cuando nos intentamos responder un poquito más, no solamente que estos eran discípulos, sino quiénes eran estos 12, nos vamos a dar cuenta que eran personas completamente diferentes, en extremo, unos para con los otros. Por ejemplo, vos vas a recordar conmigo ejemplos como quizás el de Pedro. Un Pedro, en este grupo está Pedro, que es un Pedro impulsivo, temperamental, de carácter fuerte. Pero también dentro de los 12 tenés a Andrés, alguien que pasa como desapercibido, alguien que pareciera que casi no habla en el Evangelio, que se lo ve muy pocas veces participar. Pareciera como esas personas que son más calladas y que no son tan quizás verborrágicas como lo es Pedro. Vamos a tener también dentro del grupo algunos más fieles, otros más iracundos, otros quizás que creen más. Vamos a tener personas que quizás tienen fe como para caminar sobre el agua, pero algunos otros también que dicen, bueno, si yo no metiera mis manos en las manos de Jesús en las heridas y no pusiera mi mano al costado y viera con mis ojos que Jesús resucitó, entonces yo no lo podría creer, no podría creer en la resurrección. Vamos a tener diferentes grupos y vamos a tener personas que niegan a Jesús y otros que están muy cerca hasta aún en el momento de la cruz. Todos muy diferentes. Y pensaba, qué bueno que Dios nos llama a la unidad y no a la uniformidad. Qué bueno que al ver un grupo tan distinto, este grupo selecto que elige Jesús, no elige a todos iguales, sino que lo que busca es que estén unidos. Dios desea que estemos unidos a pesar de que somos diferentes. Dios no nos manda que seamos todos iguales, que escuchemos toda la misma música, que pensemos todo lo mismo, que tengamos quizás las mismas, si vos me permitís, las mismas inclinaciones políticas, o que nos guste la misma carrera, o que nos vistamos todos igual, o que nos peinemos el jopo todos para el mismo lado. Dios nos pide que estemos unidos a pesar de que somos diferentes. Dentro de este grupo vos fijate que vas a tener personas que van a ser del grupo de los celotes, que eran un grupo dentro del judaísmo, que eran muy celosos de las tradiciones judías, muy celosos de la nación judía. Hasta aún, si vos me permitís, era un grupo casi de guerrilleros que estaba dispuesto y estaba esperando que se arme una revuelta contra el imperio por defender a la nación de Israel. Pero en el medio del grupo también tenés a un Mateo, un publicano, un cobrador de impuestos, un traidor a la patria, una persona que trabajaba para el Imperio Romano cobrándole impuestos a sus propios hermanos. Mira qué grupo distinto, ¿no? Qué grupo distinto. Y Jesús los llama para que formen parte del mismo equipo, el equipo de Jesús. Qué interesante. Ahora la pregunta que me hacía es, ¿por qué habrá elegido Jesús a estos hombres? ¿Por qué los habrá elegido? Y siendo honesto, a mí me intriga el por qué los eligió. Parece que es parte de esas decisiones graciosas, del humor de Dios, parece muchas veces. ¿Viste? Cuando vos decís, por ejemplo, ¿cómo puede ser que justo me toca sentarme al lado de este que no me lo banco, que piensa diferente a mí, o que es re pesado? Bueno, pareciera ese humor de Dios, ¿no? Por qué Dios eligió a estos 12 que eran tan distintos.
que al mismo tiempo no solamente eran distintos, sino que ninguno pertenecía a alguna línea sacerdotal, al menos no lo sabemos. Ninguno era maestro de maestros ni erudito en la ley. Todos eran hombres comunes, obreros, obreros normales. Incluso la gran mayoría crecieron en lo que sería la sección pobre del país. Cuando estudiamos el Evangelio nos encontramos con que eran hombres impulsivos, como te decía, hombres hasta aún, si vos me permitís, marginados por las personas que supuestamente manejaban la fe en ese tiempo. Vos fíjate que Hechos capítulo 4, versículo 13 va a decir que estos eran hombres sencillos y sin educación. Eran pescadores, era gente normal, era gente cotidiana, era gente del montón, podríamos decir. Hasta aún algunos seguramente no tenían la mejor reputación, como te digo recién, el caso de Mateo. Ahora, evidentemente, eran elegidos por Dios, porque tenían cualidades que otras personas no lo tendrían. Eran personas que iban a serse discípulos de Jesús, pero también iban a ser sus amigos, iban a ser cercanos, y a la vez iban a ser comisionados por el mismo Hijo de Dios para llevar el Evangelio a todas partes. Y cuando yo me pregunto, y te pregunto también esta noche, ¿vos hubieses elegido a estos 12 o habrías elegido a otros? La verdad es que yo tampoco los hubiese elegido. Entonces, ¿por qué los eligió Jesús? Y yo entiendo que a lo largo del Evangelio, el Señor observa que en estos 12 hombres hay un deseo de conocerlo, hay un deseo de aprender. Eran hombres deseosos por aprender. Eran hombres que tenían un corazón enseñable por Jesús. Muchas veces no van a entender de qué se trata el asunto. Muchas veces hasta van a contradecir a Jesús. Muchas veces, como hasta un Pedro, cuando Jesús le anuncia su muerte, le va a decir que de ninguna manera esto te acontezca. Van a ser hombres que hasta aun cuando Jesús resucite no entiendan bien de qué se trata esto de que venga el reino de Dios a la tierra por medio de Jesús. Van a ser hombres lentos para interpretar las verdades del reino. Pero creo que eran hombres que tenían un corazón con un verdadero anhelo por Dios. Creo que eran hombres sumisos y en el tiempo iban a ser moldeables por las manos del Señor para que el evangelio llegue a todas partes. Evidentemente Jesús no se equivocó, porque estos 12, podríamos decir después 11, el evangelio llegó y está llegando a todas partes del mundo, y estos han sido los pioneros. Ahora, ¿para qué los llamó? ¿Para qué los llamó Jesús? Es la otra pregunta. Y el texto dice en Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15, que designó a los 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y para que tuvieran la autoridad de expulsar demonios. Lo primero que dice el texto es que, o que nos llama la atención, mejor dicho, es que los escogió para enviarlos a predicar, como te decía recién. Estos iban a ser los que lleven la gran comisión adelante. Pero dice que también los llamó para expulsar demonios. Y Mateo capítulo 10 va a decir que los llamó también para sanar enfermedades. Y esta era la misión que tenían que hacer. Jesús los llamó para ponerlos a la obra. Y dentro de esta obra, como recién leíamos, y quizás vos subrayaste en tus notas, estaba la tarea de predicar, de expulsar demonios y de sanar enfermedades. Pero hay un detalle que muchas veces lo pasamos por alto, y es que en primer lugar, antes que nada, dice en Marcos 3:14, que Jesús estableció a 12 para que estuvieran con él. Y Jesús los llamó en primer lugar para que estuvieran con él, para que estuvieran cerca de Jesús. Los eligió para que fueran sus constantes y fieles compañeros. Otros iban a poder ir y venir. La multitud, como veíamos antes, iba a poder estar un día allá y otro día probablemente no esté con Jesús. O cuando se pongan las cosas oscuras o cuando las cosas se compliquen, bueno, las multitudes no iban a estar cerca de Jesús. Pero este grupo se diferenciaba
Este grupo se diferenciaba porque siempre iba a estar, de manera continua, iba a estar cerca de Jesús. Antes que hacer cualquier cosa, antes que predicar, antes que enseñar, antes que ir por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándole a la gente que guarde todas las cosas que Jesús había mandado, antes que nada, ellos debían estar con Él. Los discípulos iban a estar con Jesús pase lo que pase. Y es decir, que estos 12 iban a identificar sus vidas con la vida de Jesús. No iba a haber otra manera conocida por ellos, si no era la de vivir cerca de Jesús y vivir al lado de Jesús. Vos sabés que hay un comentarista que dice algo que para mí es muy interesante con respecto a este texto. Y dice, si iban a hacer su trabajo en el mundo, tendrían que vivir antes en su presencia. Antes en su presencia, antes de salir al mundo. Tendrían que ir de la presencia de Jesús hacia la humanidad. Y qué interesante, ¿no? Nosotros muchas veces invertimos el orden. Muchas veces salimos antes a predicar sin haber estado antes en la presencia de Dios. Y qué interesante que estos, antes de hacer cualquier cosa, tenían que estar cerca de Jesús. De la presencia de Jesús iban a hacer la tarea que tenían encomendada. Vamos al paso de la aplicación. Siempre me gusta, en los grupos pequeños, en los grupos de estudio bíblico que hago, es que podamos cerrar este encuentro juntos. Y me gusta pedirle a la gente que estudia la Biblia conmigo, cuando la estudiamos juntos, es que intenten responder a la siguiente pregunta, y es, ¿qué te llevas a tu casa? ¿Qué te dijo Dios hoy? En una frase, en un renglón, algo que te esté llevando en este día. Anótalo ahí, ahí para poder compartirlo. Y antes de hacer un cierre, me gustaría que puedas compartir qué es lo que te está hablando Dios en este tiempo de manera particular. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Mientras vos pensás y te vas anotando, te cuento una historia. Hay una historia que es la historia de un hachero, un leñador, que lo contratan para derribar un bosque. Y vos sabés que en el primer día de trabajo, este leñador logra voltear 14 pinos. Y, y vos sabés que los jefes quedan sorprendidos, porque dice, en un solo día volteó 14 pinos. Bueno, entonces lo mandan a llamar al finalizar la jornada y le dicen, mira, la verdad que hiciste un trabajo excelente, quedamos muy sorprendidos por tu capacidad y tu velocidad y principalmente por la efectividad. Lo hiciste muy bien. Te vamos a pedir que vengas mañana y nosotros te vamos a pagar el doble por cada pino que vos logres voltear. Entonces, bueno, el hachero va al otro día y comienza su trabajo de leñador. Pero al otro día, a pesar del entusiasmo y que la paga iba a ser más alta, y a pesar de que ya conocía el trabajo, logra voltear solamente 10 pinos. Los jefes se quedan sorprendidos y dice, bueno, evidentemente quedó muy cansado el día de ayer. Entonces le dice, bueno, mira, mañana te vamos a pagar el doble de lo que te íbamos a pagar hoy, pero descansá y mañana vení con nuevas energías, con nuevas fuerzas. Bueno, el leñador se va a su casa y se queda preocupado y dice, no, si la verdad que yo desayuné bien, dormí bien, tengo la misma fuerza, voy a ir mañana y voy a hacer lo mismo y voy a hacerlo con más fuerza. Y llega el otro día y la verdad que con más fuerza y con más velocidad intentaba ir de pino a pino, pero esta vez solamente había logrado voltear 8. Van pasando los días y al otro día 6 y al otro día 4 y finalmente el último día logra voltear solamente un pino. A pesar de que dormía bien, a pesar de que desayunaba bien, a pesar de que estaba bien comido y alimentado, a pesar de que lo veían trabajando con más fuerza, pero este hombre el último día solamente logra derribar un solo pino. Lo llama el jefe y le dice, ¿qué fue lo que pasó? El primer día volteaste 14 y has sido en una línea descendente día a día. ¿Por qué cada día volteaste menos? Si a pesar de que te íbamos trabajando con más fuerza, con más ímpetu, te aumentamos la paga, pero algo pasó en el medio. Y un leñador viejo que estaba escuchando les dice, el problema
El problema es que se olvidó de afilar el hacha. Se olvidó de afilar el hacha. Venía todos los días, hacía el esfuerzo, aumentaba sus fuerzas, pero el resultado era menor. Se olvidaba de cada día afilar el hacha. Y vos sabés que yo creo que en esto pasa algo similar. Muchas veces vos y yo nos olvidamos de afilar nuestra hacha espiritual. Imprimimos más fuerzas físicas, aumentamos el ímpetu, aumentamos el trabajo, pero nos olvidamos de estar en la presencia de Dios. Los resultados muchas veces son menores o son imperceptibles o a veces ni siquiera se ven. El desgaste físico que sufrimos es aún mayor, porque nos olvidamos del orden, de un orden que Jesús mismo estableció. Antes de hacer cualquier otra cosa, tenemos que estar previamente en la presencia de Dios, en contacto con Jesús, llenándonos de su presencia, para que Dios derrame de su poder, de su autoridad, de su unción, para poder realizar la tarea que tenemos por delante. Hay un orden establecido, corremos un riesgo muy alto si nosotros lo pretendemos alterar. Contame también qué fue lo que te dijo Dios en este tiempo, separen unos minutos para compartir entre ustedes. Yo pensaba lo siguiente, en esta idea fundamental que es el orden que establece Jesús. Antes de hacer cualquier cosa, tenemos que ser discípulos. Antes de la acción viene la intimidad. Qué interesante que Jesús, antes de mandarnos a hacer, nos llama a ser íntimos de Él y nos llama a estar cerca suyo. Qué interesante que no tenemos un Dios utilitarista, que lo único que le importa es usarnos, sino que el mayor interés que Él tiene es en nuestro corazón y que nuestro corazón esté cerca de su corazón. Yo pensaba en qué orden fundamental que establece Jesús, que nos invita a pensar en que no podemos trabajar ni hacer ninguna obra si no conocemos al Señor de la obra. No podemos trabajar en la extensión del reino si no conocemos al rey de este reino, y no tenemos relación con Él. Que no podemos servir a la iglesia si no conocemos a aquel que es el Señor de la iglesia y el Dios de la vida de las personas. Si no somos direccionados día a día por Dios, si nuestra relación con Dios no está fresca, cercana y es cotidiana, qué difícil se nos va a hacer el trabajo. No solamente nuestras fuerzas humanas se van a ir agotando, nuestros recursos se van a ir terminando. En cambio, cuando vamos a aquel que es la fuente de vida eterna, cuando vamos a aquel que es la fuente de poder para poder realizar toda obra, bueno, nuestros resultados pueden ser cada vez mayores. Hay una gran promesa en la gran comisión, en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús luego de decir, toda autoridad me da en los cielos y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y Jesús termina diciendo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando estamos involucrados en la obra de Jesús, Jesús no solamente promete estar con nosotros siempre, sino que Él mismo me invita a pensar que la única manera de llevar la tarea adelante es estando cerca de Jesús. Anhelo que Dios te bendiga, que Dios te haya hablado en esta noche. Mándame por las redes sociales tus comentarios, aquello que Dios te ha hablado y bueno, y estamos en contacto. Déjame orar y cerramos este encuentro. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy tantas gracias, Señor, por la oportunidad de poder reunirnos a través de tu palabra. Gracias porque la misma siempre es viva y eficaz.
Gracias porque vos siempre hablás a nuestros corazones y anhelás, Señor, anhelás hacernos cada vez más parecidos a Jesús. Gracias porque a través de tu palabra encontramos no solamente tu pensamiento, tu palabra, sino tu voluntad para con nuestras vidas. Hoy, Señor, entendemos que vos sos un Dios íntimo, un Dios de intimidad, un Dios que anhela que estemos cerca tuyo, un Dios que anhela renovar nuestras fuerzas a diario y que podamos hacer la tarea en la plenitud de tu Espíritu Santo. Señor, anhelamos estar cerca tuyo, anhelamos ser más cercanos, anhelamos antes que el hacer, el poder ser discípulos tuyos. Señor, te amamos y te bendecimos. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga, te mando un abrazo grande acá de Bariloche y estamos en contacto. Bendiciones, saludos a todos.